Tardes al grupo. Hay un buen número de participantes. Iniciamos la clase de hoy y entendiendo que el próximo viernes tendrían su primer parcial. No podemos olvidar ese aspecto. Este tema más lo que vayamos a ver probablemente el viernes, si no lo concluimos, lo hacemos el miércoles y el viernes tienen su parcial. Bueno. Este tema es uno de los primeros temas para entender mucho de lo que se va a hablar de aquí en adelante en psicopatología, de la psiquiatría o en psiquiatría. Es un pilar fundamental para entender la enfermedad mental precisamente y llegar a hacer diagnósticos. Razón por la cual estamos hoy en este tema que vamos a indicar. Que es, empezando lo que es el concepto de psicopatología. Es una disciplina científica, como todas las del área de la salud, que estudia ¿qué? Origen, curso y manifestaciones de los procesos anormales. En otras palabras, ¿cómo es que se origina este problema, esta enfermedad, esta patología? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo cursa? ¿Cómo avanza? ¿Cómo se manifiesta esta normalidad? Y cómo se cambia también la conducta por esa patología. Aspectos que van a dificultar el desarrollo de la persona en su quehacer diario o cotidiano. Entonces, si nosotros pensamos en algo que vemos diario, la gente que bebe mucho alcohol, consumo de sustancias, vamos a entender que esta es una enfermedad, ¿no? Vamos a valorar el curso, la evolución, cuándo es que se ha originado, cuáles han sido los factores que han precipitado en el inicio de este consumo y qué patologías o consecuencias traen ese consumo de sustancias a nivel cerebral y en su conducta. Y todo esto ocasiona realmente al desarrollo y al quehacer cotidiano del sujeto. Entonces, de eso se ocupa la psicopatología. Es entonces un brazo derecho de la psiquiatría para entender una patología determinada y sobre todo llegar a unas conclusiones diagnósticas. Para considerar que hay una psicopatología o un problema mental en un determinado ser, esta debe ser un obstáculo para el desarrollo de ese individuo. Esto que le está sucediendo, nada más pensaríamos si no es en el consumo del alcohol, podríamos poner un ejemplo de un cuadro ansioso. Con la pandemia se dispararon los trastornos ansiosos o los cuadros ansiosos, ¿sí? Que no les permitían ni dormir a la persona. Entonces, esta psicopatología es un obstáculo en el desarrollo de esta persona. Es el primer aspecto que tenemos que valorar. Debe tener una connotación negativa esto que le está sucediendo, esta psicopatología en esta persona, o también importante es recordar que algunas personas creen simular una patología mental para quieren una ganancia secundaria. En este caso, necesariamente debemos considerar si es auténtico este problema que trae el paciente o tiene una ganancia secundaria de esa forma de conducta anormal que está teniendo. Si hay una presencia de patología real, pues debe haber una alteración en el área cognitivo, social, afectivo, emocional, biológico y conductual, que es lo que va a evaluar la persona que va a tratar a este paciente. Se había hablado ya algo de las causas que producen una enfermedad mental en el primer tema. ¿Cuáles son los factores causales? Los biológicos, los psicológicos, los sociales y los ambientales. Si hablamos de lo biológico, por ejemplo, una lesión cerebral, un desequilibrio de neurotransmisores podrían ser, entre algunos ejemplos, promovedores de una patología mental. Sí, en primer lugar están esos. Los psicológicos, deprivación afectiva, que sea una persona que no ha sido querida desde la infancia, tal vez ha sido abandonada,
explotada. Bueno, en la infancia lamentablemente se marca el futuro de un ser humano, ¿no? O vivencias de situaciones traumáticas. Factores psicológicos podrían ser estos y muchos más que van a predisponer a la desestructuración de la integración mental. Factores sociales, problemas familiares, pobreza, familias disfuncionales, falta de recursos, falta de progenitores idóneos, o por lo menos los dos que cumplan su función, pues factores sociales. Y los ambientales, el ambiente, en el ambiente en el que yo estoy. Si en el ambiente en el que yo estoy se consumen sustancias, ¿voy a considerar tener una psicopatología? Seguro que sí, porque vivo en ese ambiente, ¿se dan cuenta? ¿O el ambiente contaminado va a predisponer a desarrollar cuadros mentales? Por supuesto que sí. Entonces, aquí hay factores causales clasificados en 4, que es solo recordar del primer tema. Los biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Para conocer la psicopatología de un ser humano tenemos que dividirla en áreas para evaluarla también. ¿Cómo vamos a evaluar a esta persona? Pues vamos a empezar de lo más importante que tenemos los seres humanos, sin desmerecer todo lo que viene después, pero es la conciencia. Y la conciencia en este tema se está refiriendo al hecho de que en ella se encuentran todas nuestras funciones neurocognitivas superiores. Neurocognitivas superiores. Es lo que llamamos, en el primer tema se había visto, la parte cognitiva. ¿Qué hay en la parte cognitiva, en el área cognitiva de nuestro ser? Pues todo, absolutamente todo. Regulamos nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestra agresividad, ahí está la inteligencia, absolutamente todo. Es el control de nosotros como personas, nuestras funciones neurocognitivas superiores. Y uno está consciente, desde un punto de vista del área psicopatológica, cuando estas funciones están activas, estas funciones superiores. El estado de conciencia puede estar determinado por la percepción, o sea, cómo percibo yo las cosas del medio, mi conocimiento y el mundo psíquico que me rodea. Asimismo, es un proceso fisiológico en el que nosotros estamos conscientes cuando estamos en un nivel de alerta plena, atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sabemos dónde estamos orientados, sabemos quiénes somos, quiénes están en el entorno, etc. Entonces, de eso se habla y se va a valorar la conciencia en una psicopatología. Referente, esto es la normalidad. ¿Qué es lo anormal? Lo anormal de la conciencia y que podemos encontrar en nuestros enfermos o en nuestros usuarios, clientes, lo que queramos llamarlos, es en primera instancia un trastorno de la conciencia, es la somnolencia. La somnolencia que a todos nos pasa cuando no dormimos bien, y peor si tenemos un turno muy pesado nochero, donde existe apatía al día siguiente. ¿Cómo estamos? Somnolientos, estamos apáticos, lentificados en nuestros movimientos, no tenemos ni facilidad para pensar, ni ganas, estamos flojos. Si dejamos a esta persona sola, y en este caso un paciente, y nosotros mismos terminamos durmiéndonos otra vez, pero despertamos con facilidad. Lo mismo le pasa a un enfermo en la especialidad cuando está somnoliento. ¿Y cuándo está somnoliento un paciente nuestro? Pues está somnoliento cuando no ha dormido bien por la patología misma mental, por los medicamentos que hemos administrado, por los problemas que tiene, por la ansiedad, por muchos factores. Veremos la somnolencia como un trastorno del sueño en el tema precisamente que trata del sueño. Entonces, es un trastorno de la conciencia, la somnolencia. Otro trastorno, de la conciencia. Otro trastorno de la conciencia es la obnubilación. La obnubilación, que se refiere a la discreta disminución de este nivel de conciencia que estamos hablando. ¿Y por qué se caracteriza? Pues la persona tiene un sueño ligero. Con este sueño ligero hay cierto deterioro de la capacidad de concentración. No se puede concentrar ni atender si está obnubilada su conciencia. Responde lentamente a los estímulos y cuando está relativamente ubicado,
tiene pues equivocaciones, comete errores y está confundido. Esas son las características de obnubilación como otro trastorno de la conciencia. Otro que vamos a ver es la confusión mental. Muchas de las patologías tienen este concepto, confusión. Y se va a manifestar por desorientación y alteración de la orientación. ¿En qué? Tiempo, espacio y persona. Confusión mental. Asimismo, tenemos otro más serio que se llama letargia, o otra alteración de la conciencia, donde la conciencia está disminuida. Aparte de estar disminuida su actividad general, no puede coordinar sus movimientos, su tono muscular está disminuido, apenas responde a los estímulos verbales y dolorosos. Está en esta condición y no nos responde cuando entramos y le decimos buenas tardes, señor X. Buenos días. Y no nos responde. Está con letargia. O aletargado también le dicen, ¿no? Incoordinación motora, tono muscular disminuido, disminuido también su actividad general, su conciencia está afectada y no responde a estímulos verbales ni dolorosos, un nivel más profundo de conciencia. Estamos hablando de las alteraciones de esta área tan importante. El estupor, otra alteración de la conciencia. En apariencia, igual que el coma, profundo, pero aquí no existe déficit motor. La persona está, de alguna forma, está quieta, está paralizada, así vamos a decir, está paralizada, y parecería que está en coma, pero él nos está escuchando y lo único que no puede hacer es hablar, ¿no? Ese es el estupor. Y ausencias, no está en estado de coma cuando está estuporoso. Parecería, pero no está. No existe déficit neurológicos. Las ausencias es otra afectación de la conciencia. Son pérdidas momentáneas de la conciencia, pero después hay una recuperación de la misma, después de un espacio breve de tiempo. Ausencias. En esto pueden encontrar con total facilidad en enfermos con discapacidad intelectual, particularmente los que también tienen trastornos del área cognitiva, demencia, seguramente lo encontrarán, las ausencias. El delirium o síndrome de confusión. El delirium también es importante remarcar como una alteración de la conciencia, porque hay una desorientación y a veces es una desorientación total. Hay un pensamiento incoherente, errores ilusorios, tiene ilusiones esta persona, alucinaciones, trastornos del ritmo, vigilia, sueño y manifestaciones vegetativas, pierde el control de esfínteres. El delirio o síndrome confusional es muy particular en adultos mayores y en niños y en cualquier paciente que está en cualquier hospital, no es específico del psiquiátrico. ¿Quiénes entran en este síndrome confusional posanestésica? Los que entran a quirófano, por ejemplo, en un alto porcentaje, y otros más. Delirium o síndrome confusional. Seguimos en las afectaciones de la conciencia. ¿Y el coma? Pues el coma aquí sí, hay trastornos neurológicos, pérdida total de la conciencia y solo tiene funciones vegetativas. Está en coma y solo funciona sus sistemas, pero no está consciente, está bloqueado, ¿no? Bien, esas son las afectaciones de este primer nivel de la valoración psicopatológica denominada conciencia. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ante esta evidente presentación de algunas afectaciones de la conciencia, ¿qué tiene que hacer el personal de enfermería como posibles actividades, ¿no? En cualquiera de estos cuadros? Vigilar estrechamente al enfermo, debiendo al paciente, el paciente estar en cama en muchas ocasiones hasta que ceda este trastorno o este cuadro de conciencia normal. Evitar en lo posible dejarlo sujeto mecánicamente. Mejor es sedantes, de un modo apropiado es mejor utilizar ansiolíticos o sedantes. La sujeción mecánica va a confundirlo más, por eso es mejor no sujetarlo. Lavarle la boca varias veces al día porque se deshidrata y está confundido, no toma líquidos. Observar los ojos, piel, signos de abstinencia si es que sospechamos de que hay un consumo de sustancias. Vamos a evaluar esto que nos va a dar la evidencia de que sí es.
Mantener seco al enfermo con atención de sus esfínteres. Si ha perdido los esfínteres, control de esfínteres, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlo higienizado. Los cambios posturales es de hecho importante para evitar las úlceras por presión. Evitar cambios de habitación y de cama, porque si estamos hablando de que aquí hay una afectación de la conciencia, no podemos cambiarle de cama y de habitación todo el tiempo, vamos a empeorar esa situación. El personal de enfermería debe ser el más habitual posible. Cuanto más cambiamos personal de enfermería, entonces hoy día está una persona, mañana otra y pasado, cada día hay uno nuevo, el paciente se confunde más. Entonces es mejor que los mismos estén en los turnos que corresponde para que el enfermo se ubique mejor, tomando en cuenta lo que le está pasando. Crear una atmósfera de calma alrededor del enfermo y no dar solamente indicaciones verbales. Hay que hacer los procedimientos. Cuando se le dice, bueno, se va a lavar sus dientes y él no se está dando cuenta cómo, porque está con un cuadro confusional y no puede recordarlo, pues yo tendré que lavarme mis dientes para que él imite, ¿no? No solamente se lo voy a decir. Bueno. Otra área de vital importancia en la psicopatología y en la valoración que debemos hacer en la gente que atendemos es pues su capacidad de atención y concentración. ¿Qué es la atención y concentración? Todos nosotros estamos atentos por periodos cortos de tiempo cuando estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando nos concentramos, cuando queremos aprender algo y necesitamos esa concentración y atención, aunque sea breve los periodos en los que podemos lograrlo. Entonces, es el grado de esfuerzo que debe ponerse para enfocar ciertas experiencias y capacidad para sostener la mira sobre una actividad y capacidad para concentrarse. Entonces, necesitamos atender y concentrarnos para el aprendizaje. Nuestras mascotas, ¿qué hacen? Más atienden que se concentran, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano es quien tiene esta facultad. Atiende, se concentra y aprende. Eso es la naturaleza. Pero se afecta, en la patología mental se afecta este cuadro o esta área. ¿Cómo? Con este término llamado distractibilidad. Este niño, que muchos por ahí los consideran dentro de la normalidad, pero llega un momento en que se concentran en hacer sus tareas. ¿Quién tiene este término dentro de su afectación de la atención y concentración? Es quien no logra centrar su atención. Nunca puede estar atento ni concentrado. Se distrae con tantas cosas banales. Está intentando concentrarse y aparece un zancudo y eso le interesa más, por ejemplo, ¿no? Su atención se dirige hacia estímulos irrelevantes y sin importancia y no hace lo importante. En este caso se denomina distractibilidad. La inatención selectiva. Estamos hablando de la atención y concentración. La inatención selectiva se refiere a que la persona bloquea exclusivamente los estímulos que le generan ansiedad. Entonces, los estímulos que le generan ansiedad a esta persona pueden ser tal vez ver o hablar sobre un tema de un accidente X de un tren, por decirles, ¿no? Y es una situación muy crítica para él. Le genera ansiedad por una experiencia previa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bloquear esos estímulos y a eso se denomina inatención selectiva. Solo va a atender a lo que le interesa y lo que no le genera ansiedad. Lo que le genera ansiedad va a bloquear. Hipervigilancia. La persona está tan atento, excesivamente atento, vigilante, todos los estímulos internos y externos, y sus pensamientos totalmente están presentes desde un punto de vista de sospecha de que va a ser dañado. Por eso tiene este concepto de hipervigilancia. Vigila todo el tiempo. A esto se denomina hiperprosexia, en otro término. Seguimos en la atención y concentración. Hipoprosexia, lo contrario del anterior, no atiende nada. Y la prosexia no tiene la capacidad de fijar ninguna atención. El trance es otra valoración y afectación de la concentración y atención, donde la persona es sometida a una forma de disociación, de hipnosis, donde está centrada en un aspecto determinado.
es una atención concentrada y se altera la conciencia. Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, ¿qué sucede? Que en estos grupos donde les dicen todo el día lo que, por ejemplo, es mejor el ejemplo que les voy a dar. Estaba dándoles otro, pero lo que más tenemos hasta en la televisión son los grupos religiosos que tienen conexión con la televisión y hacen sus programas. Y ustedes no sé si han visto. ¿A qué se refiere esto del trance? Va y el pastor hace su sanación y les toca las cabezas y la gente se va desmayando, no sé si han visto. Y los demás gritan, hacen sus rituales. Eso es del trance, que también es una alteración de la conciencia, porque está concentrada en un aspecto dado y las personas se someten a eso. Por ejemplo, con hipnosis, las disociaciones y las experiencias religiosas. Es lo más común. Otra afectación de la atención y concentración es la fatigabilidad. Y probablemente a muchos de nosotros nos ocurre esto cuando ya hemos gastado todas nuestras energías. Y a eso se denomina la dificultad para mantener foco de atención y, por supuesto, concentración durante un espacio de tiempo no muy prolongado. Solo atiende fragmentos de algo que necesita comprender y después está así, agotado. Hay un concepto, ya está ubicado dentro de un diagnóstico, que es la fatiga mental, ¿no? Ya eso está dirigido más o menos, en la que es tan extrema la exigencia de los trabajos a nivel, no estoy hablando de ejercicio físico, ¿no? Sino el mental, que la persona se siente agotada y ya no puede más. Entonces aquí puede presentarse con total facilidad esto, que se llama fatigabilidad. Seguimos en una siguiente área de valoración psicopatológica y esta se denomina memoria. Esta es la tercera. La memoria, todos tenemos memoria, unos más que otros. Es la capacidad de percibir, retener, recuperar la información. Entonces, si todos tenemos la memoria de qué hicimos el domingo, ¿qué vamos a hacer? Se entiende que vamos a recordar lo que hicimos, porque hemos percibido el evento, retuvimos esa información y ahora les vamos a contar lo que hicimos. Estamos recuperando la información. El día 2 de abril va a ser el día del peatón y seguramente todos intentaremos pasar bien ese día y en los siguientes días vamos a recordar lo que hicimos o no hicimos. Nosotros, la capacidad de la memoria está más presente para hechos importantes de nuestra vida, muy importantes. Y para esto, para tener ese recuerdo, la memoria tiene que atravesar 4 etapas. Fijación. Estamos fijando el recuerdo. Vamos a retroceder. En el carnaval, ¿qué hice? Pues fui al curso, por decirles. Listo. Entonces, ¿qué me encantó del curso? Fijación. Pues me encantó la banda que vino de Oruro. Muy bien. Ese es el recuerdo. De los 70 grupos que han entrado, de eso me acuerdo. Perfecto. Fijación. Almacenamiento. Lo estoy almacenando en mi memoria. Entonces, estos de la banda de Oruro, que estaban de rojo y había un platillero y no sé, el almacenamiento de todo el recuerdo de esa situación. 3. Ahora estoy recordando con total detalle. ¿Cuándo fue el carnaval? Pues en febrero, estamos en marzo y lo estoy recordando. La evocación significa traer a la actualidad el recuerdo que estamos buscando de nuestra memoria. Y el cuarto aspecto es reconocer la localización en espacio. O sea, esa vez era en lugar, yo estaba con tales personas y habíamos visto. ¿Se dan cuenta? Estas 4 etapas debe pasar un recuerdo para fijarse en la memoria. Esas 4 tenemos que tener, tenemos que hacerlo. Muy bien. ¿Y sus alteraciones de la memoria cuáles serían? Pues en primer lugar está la amnesia. ¿Y qué es la amnesia? Incapacidad parcial o total para recordar experiencias ocurridas. Entonces, si yo estoy amnésica, pues no recuerdo nada de lo que hicimos en el carnaval. No tengo esa capacidad. Bueno, alguien quiere llegar tan tarde a la clase, bueno, le dejamos entrar. Entonces, la amnesia
se refiere a la incapacidad parcial o total para recordar. Pues no recuerdo ese evento. Pero como no te vas a acordar, si estábamos así, así, pero no lo recuerdo, amnesia. Ahora, las amnesias pueden ser de origen orgánico o emocional. Si es de origen orgánico, por ejemplo, un TEC, un politraumatismo obvio, se ha lesionado su cerebro, ya no hay recuerdos, se afectó el área de la memoria y por eso no lo recuerda. O emocional, cuando está sobre mucho estrés, con mucha problemática y mucho sufrimiento emocional, también tiene amnesia la persona. Recuerden los trastornos psicosomáticos que ya hemos avanzado. Seguimos con las afectaciones de la memoria. Otro término que implica afectación de la misma es la paramnesia. La paramnesia está referida a la falsificación de la memoria por distorsión del recuerdo. Como no puede recordar esta persona a cabalidad un evento determinado, falsifica ese recuerdo y distorsiona lo que va a pasar. Entonces, al falsificar y al añadir al recuerdo distorsiones, no es real lo que nos está comentando. Y las paramnesias tienen una subclasificación, o dentro de estas están los falsos reconocimientos, que estarían en total relación con por eso son las paramnesias así, falsifican los recuerdos, la memoria, falsos reconocimientos. Yo sí he estado en ese lugar, claro, tal día estábamos, sí, y yo estaba con tal otra persona y habíamos ido a otro, etcétera. Falsos reconocimientos, no es así, no es correcto. Confabulación, la persona rellena en forma inconsciente algunas lagunas de su memoria. Entonces, si fue al corso y te acuerdas que después de la banda que nos ha gustado tanto entraron los caporales de no sé qué, y esta persona no lo recuerda, pero no quiere quedar mal con el otro o la otra. Entonces, ¿qué va a hacer? Rellena en forma inconsciente. Ah, sí, estaba con tal lugar o en tal otro, no sé cuánto, ¿no? Es inconsciente este relleno que hace para llenar esas lagunas que le está provocando esta paramnesia. Los falsos reconocimientos, confabulaciones y la falsa memoria están muy presentes en varias de las patologías mentales. La falsa memoria se refiere a la recolección y creencia de la persona que está en falsa memoria de un suceso que no ha ocurrido en realidad. Y ella y él cree que sí, y hasta nos lo cuentan. Las paramnesias. La hipermnesia es lo contrario a tener memoria pobre, ¿no? En este caso es una memoria exagerada de retención del recuerdo. Einstein tenía una memoria fantástica. Laguna mental es una amnesia. Estas lagunas mentales son las que confabulan, pues, los que lo padecen, ¿no? En sus diagnósticos. Los dependientes al alcohol lo hacen con frecuencia. Amnesia experimentada, por ejemplo, lo que tienen consumo patológico del alcohol sobre su comportamiento durante sus borracheras, no lo recuerdan, tienen lagunas mentales, no se acuerdan, estaban borrachitos y ellos llenan esas lagunas mentales. Bien. ¿Qué más de la memoria? Pues en la institución, cuando tengan el enfermo frente a ustedes para evaluarlo, tienen que preguntarle eventos de evaluación de la memoria inmediata, reciente, pasado reciente y remota. Si hablamos de la memoria inmediata, se refiere a la reproducción o recuerdo percibido a los pocos segundos o minutos. Entonces, ¿qué podríamos decir a los pocos segundos o minutos? Hace 10 minutos vino el psiquiatra a ver a don Pepito. Don Pepito, hace rato vino su doctor. No les va a decir, no me acuerdo. Creo que no ha venido, o sí. ¿Qué nos está diciendo? Que su recuerdo inmediato está deteriorado, porque no lo recuerda, pasó hace pocos minutos, ¿no? O los pacientitos con demencia nos dicen, no he desayunado, no he comido, no he dormido, y no es cierto, ¿no? O sea, el recuerdo inmediato está anulado. Reciente, recuerdo de los sucesos de los últimos días. ¿Qué hizo el sábado, este sábado pasado? Fin de semana regularmente hay actividades, entonces, ¿qué hizo usted? Vino su familia, obvio que yo me tengo que enterar antes si es que tuvo visita para hacer esta valoración. Vino su familia, ¿quién vino? Mi hijo vino, o no vino nadie, ¿no? Para evaluar su memoria reciente. El pasado reciente, sucesos de los últimos meses. Entonces tendré que decirle,
¿Se acuerda dónde estaba en la Navidad? ¿No? ¿Qué hizo en la Navidad, señor? Para evaluar su recuerdo reciente. Y el remoto, el pasado lejano. ¿Usted tiene cuántos años? 60. Y cuando tenía 5, 8 años estaba en una escuela. Sí. ¿Y qué se llamaba su escuela? Ahí está, pasado lejano. Así se evalúa los niveles de memoria para determinar cuánto de estas están afectadas por un diagnóstico de psicopatología. Pasamos a la cuarta área de evaluación, que es la inteligencia. Es importante hacer énfasis en lo siguiente. A veces decimos, esa persona que tiene tan buena memoria, qué inteligente es. Pues dense cuenta que la memoria y la inteligencia, si bien van muy pegaditas, pero no son lo mismo. Entonces, acabamos de ver qué es la memoria, ahora veremos qué es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad para entender, recordar, movilizar e integrar de una manera constructiva un aprendizaje. Dense cuenta lo que es la inteligencia. Y ese aprendizaje es previo a situaciones, a nuevas situaciones. Entonces, este ser que parece ser más inteligente que esta chica, le está enseñando, ¿no? Le está enseñando. Entonces, a jugar ajedrez. Ejemplo solo. Entonces, esta mujer debe tener la capacidad de entender, de recordar, de movilizar e integrar de manera constructiva este nuevo aprendizaje. Porque es un aprendizaje previo que le va a servir para afrontar nuevas situaciones. En el diario vivir nosotros debemos ser muy inteligentes, tal vez más inteligentes que tener memoria fantástica, o sea, debemos ser mucho más inteligentes. Y es esta capacidad que nos va a permitir afrontar a las nuevas situaciones de la vida en mejores condiciones si es que hemos procesado bien todo nuestro aprendizaje previo. Pues bien, la persona que comete el mismo error 2 veces, 3 veces, 4 veces, obvio que no tiene inteligencia o por lo menos está disminuida, ¿no? Porque estamos entendiendo el concepto de la misma. Alteraciones de la inteligencia. ¿Cuáles podrían ser? No son solo estos, pero estamos hablando de ejemplos. La discapacidad intelectual o retraso mental, que donde están las personas con una inteligencia disminuida y eso interfiere con su vida social, vocacional. La discapacidad intelectual tiene 4 clasificaciones. Por ejemplo, es un síndrome de Down que cursa con discapacidad intelectual. De hecho, es así. O una demencia, donde está hecha ya el diagnóstico y se presenta en la persona un deterioro de su función intelectual, pero no se afecta la conciencia. Es decir, su conciencia, la persona, en muchos casos de los que hemos tenido con este cuadro de demencia, ellos saben que algo les está ocurriendo, o sea, su conciencia no tiene un problema para darse cuenta de que algo está pasando. Un pacientito que ha fallecido con el COVID decía con demencia, ¿no? Por infartos cerebrales. Este paciente decía, ¿y usted se acuerda cuántos años está aquí, señor X? Y él decía, no, señorita, ese es mi problema. Por eso estoy aquí, porque mi memoria no está bien, decía. ¿Se dan cuenta? Entonces él tenía cierta conciencia de lo que realmente le estaba pasando. Entonces vemos lo de la inteligencia. Veremos ahora el pensamiento. El pensamiento. Los seres humanos, en general, cometemos un grave error. Primero hablamos y después pensamos. Y lo primero que hablamos no siempre es lo que pensamos ni lo mejor que podemos decir. Y ese es un gran y grave error. Lo que en realidad debería de hacerse es primero pensar y después hablar. Primero pensar y después hablar. Porque cuando hablamos, esas palabras ya no se borran jamás. Entonces recordemos, mejor es pensar antes que hablar. ¿Y qué es el pensamiento? Pues es un flujo de ideas, símbolos, asociaciones con una finalidad, desencadenados por un problema o tarea, que lleva a una conclusión orientada a la realidad, cuando sigue además una secuencia lógica. Miren qué interesante es nuestro pensamiento en su definición. Ideas, símbolos, asociaciones, pero que tenemos una finalidad.
Vamos a irnos de excursión. Listo, la idea ya está planteada. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a llevar? Vamos a hacer asociaciones porque nuestra finalidad es irnos de excursión. Ahí está. Ya el pensamiento está en curso y este realmente se desencadena ante un problema. En este caso no es un problema, el ir de excursión es algo divertido. Entonces, ante una tarea que lleva a una conclusión después de hablar mucho y de todas las ideas que vamos a tener, asociar símbolos, etcétera, se llegará a una conclusión que será una realidad. Entonces, después de tener unos 10 lugares que nos vamos a ir de excursión, nos quedamos con uno solo por muchas razones que cada uno de los participantes dio. Y ahí está el pensamiento. Además, debe seguir el pensamiento una secuencia lógica. Si estamos con pensamientos incoherentes, estamos psicóticos, ¿nuestro lenguaje será lógico? Pues por supuesto que no. Entonces, si el pensamiento se emite, se da a conocer mediante la palabra, se entiende que ambas están mal si hay un proceso psicopatológico. Entonces, el pensamiento está claro en este sentido. ¿Cuáles son las alteraciones o afectaciones del pensamiento? Hablamos de psicosis. Psicosis. El concepto de psicosis, que es un término que lo vamos a manejar desde ahora hasta el final del curso, es la incapacidad de separar la realidad de la fantasía. Esta chica cree que estas sombras, que no se sabe cómo se han formado, en realidad a veces pasa, la están persiguiendo. ¿Qué ha pasado? Se está desconectando de la realidad, de su realidad, y está viviendo una fantasía. Eso es psicosis. Aparte, analiza en forma distorsionada la realidad y crea una nueva realidad a la que ella se va a pegar. Entonces está distorsionando la realidad, se ha desconectado de la misma y arma otra con la cual se está quedando en esa condición. El pensamiento, les decía, puede estar incoherente. ¿Y cómo vamos a saber que su pensamiento está incoherente? Cuando nuestro paciente empieza a hablar, ya que la incoherencia del pensamiento y las palabras sin conexión lógica hacen referencia al término ni gramatical y además hay una desorganización del lenguaje. De hecho, se dice hay una incoherencia de sus pensamientos y del lenguaje, porque se entiende que van juntas. La perseverancia es otro trastorno o alteración del pensamiento, que es la respuesta persistente a un estímulo. Persevera la persona con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y repite, y repite, y repite lo mismo que quiere o lo que él considera que necesita repetir. Perseverancia. Ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? Cuando la persona repite las frases y palabras de una persona que las está diciendo y continúa repitiéndolas en forma persistente. Entonces, si alguien dice, vamos a ir de excursión y alguien desarrolla ecolalia como un trastorno del pensamiento, me imitará, me dirá, vamos a ir de excursión. Toma el lápiz para escribir, toma el lápiz para escribir. Se dan cuenta, es el eco de quien emite las palabras. Ecolalia. Seguimos en las afectaciones del pensamiento. De hecho, los diagnósticos van a ir acomodándose dependiendo de la sintomatología que estamos mirando. Fuga de ideas. ¿Qué es una fuga de ideas? Son palabras rápidas, un juego de rápidas y continuas. Producen un desplazamiento constante de una idea a otra. Perdón. Entonces, una persona que tiene muchísimas ideas, por eso se llama fuga, muchísimas ideas y empieza a explicar esas ideas, son palabras tan rápidas y continuas que no se le entiende. Y sin terminar un concepto o un pensamiento hablado, obviamente, desplaza a otro y parecería que fuera una incoherencia. Pobreza de contenido. La pobreza de contenido en esto del pensamiento es que la información que ofrece este pensamiento es muy pobre, es muy poca información, no nos da más información para llegar a mejores conclusiones. ¿Y debido a qué? A que este pensamiento es pues muy vago, repítelo continuamente lo que está diciendo, no tiene un contenido sólido, son frases oscuras, pobreza de contenido de pensamiento. Delirio. El delirio dentro del término o del concepto de psicosis como una
psicopatología, el delirio es uno de sus síntomas, es uno de sus síntomas. ¿Y qué es el delirio? Creencia, porque estamos en pensamientos, creencia falsa basada en una incorrecta sobre la realidad. Es una incorrecta creencia sobre la realidad y el paciente además se aferra a la misma y no se corrige con el razonamiento. Entonces, si él dice, tiene un delirio místico y dice, yo soy Jesús y he venido a salvarles de los pecados, eso es un delirio místico, es una creencia falsa. Y alguien le puede decir, y eso pasa, ¿cómo vas a ser Jesús? Estás borracho, ¿qué te pasa en la calle? Y los golpean. El paciente está psicótico. Para él cree que realmente es Jesús, porque está desconectado de la realidad y está con un delirio místico, ¿no? Bueno, hay delirios de todas las categorías, como vamos a mirar, porque el término delirio va a ser muy importante en todas las clases, va a ser reiterativo y por supuesto psicosis, que es el diagnóstico macro, y delirio, una sintomatología, se reiterarán en continuas clases. ¿Qué tipos de delirio podemos mencionar? El nihilista o síndrome de Cotard, en el que la persona que que padece este delirio, cree que el mundo va a desaparecer, que todos vamos a morir. Es una creencia falsa, ¿no? En que la gente no existe o que van a venir los zombies, ¿no? Es decir, es un delirio de daño al lugar donde está esta persona y a los demás, creencia falsa, donde los demás o el mundo ya no va a existir o ya no existe para esta persona. Delirio nihilista, llamado también de Cotard. El de pobreza. Esta persona dice que no tiene ni un peso en sus bolsillos, sin embargo, tiene una cuenta de, qué sé yo, $1 millón, por decirles, ¿no? No quisiera tener eso. Creencia falsa de que una persona está arruinada o será desposeída de sus pertenencias. Cree eso falsamente. No es cierto. O el somático, donde la persona cree falsamente que alguna parte de su cuerpo no está funcionando bien. El corazón está en descomposición, dice, no tiene sentido. Y estamos hablando de delirios, que son creencias falsas. Este es el que más vamos a mirar con frecuencia, son los delirios paranoides. El paciente está paranoide, sí, decimos. ¿Por qué? Porque podría tener un contenido, este delirio paranoide, de persecución, de referencia y control, y además de grandeza. Son 3 contenidos dentro del delirio paranoide. Persecución, referencia y control, esto va junto, y el de grandeza. Son 3 clasificaciones. ¿A qué se refiere cada uno? Pues el delirio de persecución, quien lo padece, cree falsamente que otra persona la va a maltratar. Cree falsamente que le van a estafar o le están estafando o le están persiguiendo. Delirio de persecución. Delirio de grandeza. Este delirio de persecución todos lo tenemos en algún momento. Cuando salimos en la noche y estamos solos y vemos que una persona está detrás nuestro, ¿qué pensamos? Ahí se activa nuestro delirio de persecución. Parece que me están persiguiendo, parece, y empezamos a tenernos ansiosos, etcétera, ¿no? Bueno, el delirio de persecución en un enfermo mental es el de mayor complicación porque el enfermo se defiende y a veces viene hasta armado. El delirio de grandeza, pues esto es más que claro, ¿no? Es un gatito, como cualquier mascota, pero miren cómo él se mira en el espejo. Está delirando, ¿no? Y su delirio es de grandeza. Se mira como un gran animal majestuoso, pero es un gatito. El delirio de grandeza es que la concepción exagerada de importancia que se da a uno mismo, en este caso el enfermo, de identidad, de poder, ¿no? Delirio de grandeza. Alguno de los pacientes dice, yo tengo 10 casas, te voy a regalar una, ¿dónde quieres? Tengo en tal lugar, en tal. Y todo es una falsa concepción, es un delirio de grandeza en este caso. O de poder, ¿no? De poder. Y el de referencia es un delirio en el que la persona cree equivocadamente que los demás están hablando de él,
que la televisión está hablando de él o ella, que la radio. Delirio de referencia. Si pasamos a otro contenido delirante, vamos a conocer el delirio de sumisión. Y el delirio de sumisión, como su nombre dice, cree falsamente la persona de que la voluntad, los pensamientos, sus sentimientos están siendo controlados por fuerzas ajenas. Que van a venir los extraterrestres a llevarme. Pero no existe eso, nosotros no los hemos visto. Vienen, yo los veo, dice el paciente, ¿no? Por ejemplo, creencia falsa de que su voluntad, pensamientos, sentimientos están siendo controlados por fuerzas extrañas. Y dentro del robo, del delirio del pensamiento, está el robo, que se entiende que es un delirio en que las personas o fuerzas extrañas creen que le están robando sus pensamientos. Inserción del pensamiento, delirio en que las personas o fuerzas extrañas le implantan pensamientos en su mente. Difusión, en el que la persona cree que sus pensamientos son escuchados por otros como si fueran irradiados a través del aire. Y el control del pensamiento, un delirio de control de pensamiento, delirio en que las personas creen que fuerzas extrañas controlan sus pensamientos. Delirio de sumisión, y esa es su clasificación en sus contenidos. Este delirio ocasiona muerte en la gente, particularmente en las mujeres. El delirio celotípico. Y creo que ayer o antes de ayer una mujer apuñaló a su marido y lo mató, dice, por celos. Es una familia disfuncional, muy interesante para hacerles el análisis, pero en este momento no es el tema. Pero el delirio celotípico, gracias a esto, la gente muere. Creencia falsa que deriva en los celos patológicos acerca de la infidelidad de la pareja. Estos dos son amigos, pero él de pronto está celoso y le va a recriminar, o al revés. Y no cree, recuerden, el delirio no se modifica de la persona que lo padece, no se modifica. Es muy difícil volverlo a conectar con la realidad. Delirio celotípico. Lamentablemente, cuando eso sucede, hay muertes otra vez. Estoy reiterando, tomando en cuenta que quienes fallecen más por esto, pues son las mujeres. Otro tipo de delirio es el erotomaníaco o erotomanía, donde la persona, particularmente mujeres y también algunos hombres, creen que la otra persona a la cual ellas admiran o les gusta está profundamente enamorada de ella o de él. En un caso X de una mujer, bueno, dos casos, en una mujer que estaba enamorada de un hombre que iba a comprar algo en su tienda y ella misma se mandaba flores, se mandaba chocolates, todo, y se mandaba mensajes a su teléfono de WhatsApp, perdón, con el nombre de este hombre, y mostraba a los demás que ese hombre estaba enamorado de ella. Y totalmente falso. Ese es un delirio erotomaníaco. O de un varón que también hacía lo mismo, que él mismo se mandaba perfumes y decía, es mi novia la fulanita tal, y me envía todas estas cosas. Delirio erotomaníaco. En está pues, porque estamos en pensamiento, la definición o concepto de obsesión-compulsión siendo un trastorno ansioso muy importante que valorarlo después, pero los términos es importante. Si tienes una idea obsesiva, ¿cuál es la idea obsesiva? Se refiere así a la persistencia patológica de un pensamiento, sentimiento que es irresistible y no lo puede eliminar de la conciencia común o esfuerzo lógico. Actualmente hay una novela muy interesante que hay mucha psicopatología. No sé si la están viendo, es en el canal, en Unitel, y es Infiel. Ahí hay una mujer que hace de personaje en este concepto de obsesión, que es la Darín o Derín, algo así se llama. Una chica, pero que cumple a cabalidad con este cuadro de obsesión y compulsión, porque todo el tiempo tiene la idea patológica de traición de su novio, de su esposo. Tiene tal cual, como ella es, así es. Son obsesiones, está obsesionada con la otra persona y son los pensamientos recurrentes que no la dejan vivir y no las puede eliminar con el razonamiento lógico.
¿Y qué hace cuando tiene la idea obsesiva de que su marido o su esposo o lo que sea le está engañando? Ella sale a buscarlo y esa es la compulsión, la necesidad patológica de actuar por un impulso. ¿Y cuál es ese impulso? La idea obsesiva. Si se resiste, se pone más ansiosa. Entonces hay un comportamiento reiterado en respuesta a la obsesión. Entonces, si vamos a decir una idea obsesiva es que este personaje comprende que todo está infectado, todo está contaminado. Ya, y se va a poner ansioso, pensando todo el día en que todo está infectado y se va a infectar y se va a morir. ¿Qué es lo que va a hacer para tratar de bajar la ansiedad de esa idea? Va a lavarse las manos todo el día hasta hacerse sangrar. Ahí está la compulsión. Cuando veamos el tema lo recordaremos. Entonces, para evaluar nada más esto como patologías del pensamiento. Pues bien, vamos a tomar un descanso. Estamos a casi 3 de la tarde, ¿no? En 15 minutitos volveremos. Y 15 volvemos, por favor, para ir a tomar alguito y volvemos a ese tiempo. Gracias, Lice.